Ya tranquilo muchachos, denle algo al hombre. Denle algo al hombre para que calme. Listo, este era fácil, ¿no? Sí. Este creo que hasta en clase lo vimos, o no estoy seguro, pero... Entonces dice, no digo que tener el límite cuando delta de x tiende a 0 de x al cubo más 3x cuadrado delta de x más 3x delta de x cuadrado más delta de x al cubo menos x al cubo, Se va a x. todo sobre delta de x. Se va a x. Se matan los x al cubo. Vamos a matar gente, que esos Dios, vivo acá, muere Kakaroto, muere acá. Y ahora entonces me queda que eso es lo mismo que tener Yo factorizo primero. límite cuando delta de x tiende a 0 de 3x cuadrado delta de x más 3x delta de x cuadrado más delta de x al cubo, todo sobre delta de x. Ah, bueno, aquí puedo factorizar delta de x, ¿están de acuerdo? Entonces me queda límite cuando delta de x tiende a 0 de delta de x factor de 3x cuadrado más 3x delta de x más delta de x cuadrado, todo sobre delta de x, Y se va a x. y matamos los delta de x. Entonces nos queda que esto es lo mismo que tener el límite cuando delta de x tiende a 0 de 3x cuadrado más 3x delta de x más delta de x cuadrado. Y ahora evaluamos el límite y lo único que queda es esto, porque aquí por 0 y aquí por 0, entonces nos queda 3x cuadrado. Respuesta a la pregunta 3x cuadrado. Profesor, eso va literal, no sé qué, un amigo, sí. Última palabra. Si así está bien hecho. Esa es la respuesta. Les presento la derivada de una función que es x al cubo. 3x cuadrado. Eso vamos a hacer la próxima semana. Derivadas con esta expresión, esto es una derivada. Pero yo lo que sí voy a hacer, que es algo que me gusta mucho hacer, es demostrar que las derivadas surgen de esta expresión y además surgen de la física. Entonces la próxima clase vamos a hacer un poco de física, pero mostrando que ahí va a salir el concepto de derivadas. ¿Sí estamos? Que obviamente también surgen las matemáticas, sí, por supuesto, con Godofredo Wilhelm Leibniz. Muy bien. ¿Fácil o no? Lo dañó mi hermano, yo lo vi. Lo dañó compañero, yo lo vi. Lo dañó. Yo lo vi. ¿Cierto? Muy bien, y nos queda el ultimito. Límite cuando x tiende a 4. Límite cuando x tiende a 4 de raíz de x menos 2 sobre 4 menos x. ¿Qué pasó? Panorama. Breve, ¿no? Póngame algo difícil, profe. No lo puede quitar la indeterminación. Es que tiene una tontería, es una tontería realmente, es un detalle. Yo vi que mi amigo Kispirispi sí hizo la maña. Es una tontería, pero a veces es difícil verla, la maña. Entonces, dice, primero, vamos a multiplicar por el famoso conjugado. ¿Por qué? Porque el profesor nos enseñó a racionalizar. Entonces digo, raíz de x menos 2 sobre 4 menos x. Recuerden que estoy multiplicando por un 1 sofisticado, elegante, cheverongo, de ese que es bien útil. Y mi 1 en este caso elegido es este. ¿Estamos? Inmediatamente esto se me convierte en lo siguiente: límite cuando x tiende a 4 de x menos 4, porque esto es una diferencia de cuadrados, sobre 4 menos x por raíz de x más 2. Como pueden notar, a pesar de que hice eso, todavía no he quitado la indeterminación, porque si ustedes reemplazan x igual a 4, esto sigue que indeterminado. ¿Cuál es la maña que explica? Pues que... Es que eso es lo que no me gusta, y yo sentí que hiciste eso y eso me tiene en dudas si decirte que sí o decirte que no. Pues es que es como multiplicarlo por un 1, por un menos 1, pero pues es que... Lo que pasa es que si tú dices que multiplicas por menos 1, estás metiendo algo extra a la expresión que no estaba, entonces cambia sentido. No, entonces no sé. Es que, y yo vi que lo hiciste así, por eso es que me dio como cosa, dije, este man puso un menos 1, pero no sabe por qué lo puso. Y sí hay que poner un menos 1, pero no es
como lo estás diciendo, de que yo pongo menos 1 porque cuando meto un menos acá, yo altero todo, porque ya no es lo mismo. Por eso es que yo pongo lo que no me altera, pongo un 1, una cosa salvaje este 1, pero esto sigue siendo un 1, así que todo esto por 1 sigue siendo que esto mismo, no hay pierde. Pero si tú le metes un menos, la dañas. Entonces, realmente no es que no meta un menos, es que uno factoriza un menos. ¿Aló? ¿Cómo así, profesor? Claro que no puedo cancelar x menos 4 con 4 menos x, ¿o sí? No es que no es lo mismo, sí. Que es como cuando uno dice, no es lo mismo tener 3 manzanas que beberlas. Entonces, pero miren lo que yo puedo hacer. Yo puedo escribir este 4 menos x de la siguiente forma. Yo puedo decir que esto es lo mismo que tener menos factor común, o sea, un menos 1, factor común de 4 menos x. Entonces me dicen, ¿cómo hago eso? Entonces, ¿qué número multiplicado por menos me da 4? Menos 4. ¿Qué número multiplicado por menos me da menos x? Más x. Entonces yo voy a decir que esta vaina es lo mismo que tener menos x menos 4. ¿Lo ven? No es que yo ponga un menos con la mano, es que yo factorice un menos. Aló, no sé si me va a entender. Es que no es lo mismo. Meterle el menos, decir, le voy a poner un menos porque es que con eso arreglo. A decir, mire que le factorizo un menos y me arreglo. No sé si me va a entender. Es un detalle sutil pero importante. Es una tontería pero es muy importante. Allá después miraremos qué pasa con mi amigo Crispy. Por lo tanto, mientras tanto sigo aquí relajado. Ya que además hace días no había estresado a mi amigo Crispy, pero en este momento ya está estresado. Entonces mejor lo dejamos tranquilo. Me recuerda a mí una estudiante que tengo también. Gente chévere. Pregunto, ¿hasta ahí está claro? Ahora sí que. ¿Cómo? ¿Qué es esa forma de hablar, mi hermano? Es que muere cacao, ¿qué es eso? No sé, vino. ¿Sabes? Ahora sí sigo. Que hablan ustedes terrible, no. 1 sobre menos, el menos queda vivo. ¿Estamos? Sí. Menos raíz de x más 2. Y ahora sí reemplazo. Entonces me queda 1 sobre menos raíz de 4 que es 2 más 2. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí me da, este menos lo puedo poner arriba o abajo, ustedes ya saben que eso no importa, menos 1 sobre 4, o sea menos un cuarto. Última palabra, menos un cuarto. Ese tenía su maña, ese era lo único que yo puse que dije, tiene su maña. Pregunto, ¿cómo les fue? 3 de 4. Me imagino que todos pasaron, porque ese parcial está para que todos pasen. Todos pasaron, ¿no? ¿Cómo así que? Pero es que ahí no hay nada que yo no haya dicho, sí. Les pregunto yo qué de lo que está ahí que no he dicho. Todo lo he dicho. Usted revise, verá que todo lo que ese man preguntó, todo el man lo ha dicho. Aquí no hay nada nuevo. Porque a veces uno encuentra profesores que si uno le enseñan una cosa, como sale en Facebook, gente quejándose, casi me hacen llorar, que el profesor les enseña 2 más 2 y luego les pregunta la integral de seno de hiperbólico de x por e a la x menos coseno hiperbólico de x todo sobre pi a la x. ¿Cómo es la integral? Profe, si usted me enseñó 2 más 2. ¿Sí estamos? Pero en este curso no pasa eso. En este curso el man enseña una cosa y pregunta exactamente lo que enseñó. ¿Sí estamos? En las dos situaciones ha sido exactamente lo mismo. Entonces, si todavía sienten que tienen problemas, que tienen falencias, primero no están viendo mis videos, eso me queda claro. Ni siquiera saben cuál es el último video que subí. Me ha pasado en general. Yo los videos, sí, lindos, supuestamente. El hombre no quiere ser youtuber, pues mi sueño no es ser youtuber y hacer un libro. No, mi sueño es otro. ¿Sí estamos? Pero a mí me gusta ayudarle a la gente. A mí me parece que una ayuda didáctica salvaje para una persona es que le suban un video y que pueda ver todo lo que el tipo dijo en clase, cosa que yo no tuve esa oportunidad. ¿Sí me entienden? Entonces uno cuando ha sufrido, ha venido en la guerra cascado, entonces dice, venga, toca prevenirle a esta gente de lo que se viene. ¿Sí estamos? Entonces subirle que a uno le suban un video en una clase, eso es maravilloso. Que uno puede ver, bien, que aquí nos reímos mucho a veces, pero uno puede ver, digamos, aprender. ¿Sí estamos? Repetir. Incluso a veces yo veo mis propios videos y me río a mí mismo, digo, este man se agarra, este man muy chistoso. ¿Qué está haciendo? ¿Estamos o no? Sí, a mí me gusta ver y reírme. Yo a veces miro y digo, este man, ¿por qué dice eso? Es chévere. Ojo, no se vaya que nos falta hacer una cosa importante. Por favor, saquen una hojita, una única hojita, saca una hojita, escriban su nombre, su código y vamos a preguntar la nota, me caes bien, me caes mal. Le pones cálculo diferencial B, por favor. ¿Listo? Para que saquemos esa nota y dejemos eso ahí, ¿listo? Muchas gracias, señores, por participar en este lindo programa. Gracias a ti, profe.